Buenas noches con todos, soy el estudiante Kelvin Armando Cruzati Suárez del Colegio de Bachillerato Luis Arboleda Martínez. Soy del curso tercero de Bachillerato Climatización A. A continuación les hablaré sobre José de la Cuadra. Guayaquil, 1903-1941. Escritor ecuatoriano cuyos cuentos figuran entre los más importantes de la narrativa de su país, junto con autores como Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil Gilbert, Alfredo Pareja o Humberto Salvador. Formó parte del Grupo de Guayaquil, acaso el más significativo movimiento del siglo XX para la evolución de la prosa en Ecuador. Cursó los estudios de Derecho y fue profesor de la universidad en su ciudad natal. Ocupó luego un alto cargo en la administración pública 1939. Sus ideas socialistas lo inclinaron hacia una literatura de fondo social, de realismo dramático, en estilo cuidado y musicalmente vigoroso. En la narración breve se encuentran sus mejores logros. Uno de ellos es Banda del Pueblo, incluido en su colección Horno 1932. Otros libros suyos de sus cuentos son Repisas, 1931, El amor que dormía, 1930 y Washington, Historia de un lagarto montubio, 1938. En la recopilación El amor que dormía reunió cuentos publicados ya anteriormente. El que da título al libro, 1926, Madrecita falsa, 1923, La vuelta de la locura, 1926, Incomprensión, 1926 y El maestro de escuela, 1929. Como sus compañeros, José de la Cuadra mantuvo siempre un compromiso abierto con la sociedad. Militante de la cultura popular, sus relatos intentan de diversas maneras acercarse a la naturaleza misma del hombre común. Washington, 1938. Esta búsqueda pasaría por la redacción de la novela Los Sangurimas, en 1934. La obra presenta la historia de una familia campesina costeña que vive bajo su propia lógica patriarcal de comunidad cerrada, dominada por relaciones incestuosas en medio de un clima asfixiante de violencia, que genera un lugar inestable en términos de modernidad, justicia y civilización. El relato, bajo la forma de una saga familiar que combina la experiencia de lo mágico y de lo mítico, avanza hacia la destrucción de la comunidad montubia en un clima determinado por la locura del principal mandamás de la comarca. Este relato, según el crítico francés Jacques Gillard, probaría que el universo mítico de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y lo que posteriormente se denominaría realismo mágico tenía antecedentes ilustres en la tradición narrativa latinoamericana. La crítica coincide en reconocerlo, además como el intérprete del campesino de la costa, tema que inspiró su ensayo El Montubio ecuatoriano en 1937. La temprana muerte de este gran narrador ecuatoriano cortó la carrera del que pudo llegar a ser una de las primeras figuras literarias de Hispanoamérica. Los Sangurimas. Los Sangurimas es una novela escrita por José de la Cuadra y publicada por primera vez en 1934. Don Nicasio Sangurima es el patriarca de la familia de los Sangurimas, una familia montubia que soluciona sus problemas con violencia y por medio del machete. Esta figura es el personaje central y el que pondrá orden en esta historia de conflicto familiar. Refleja la marginación de los montubios en la sociedad de Ecuador de 1930 y fascinado por la belleza cultural, José de la Cuadra les crea una nueva identidad. El libro Los Sangurimas tuvo muy buena crítica y repercusión y ha sido adaptada tanto a la televisión como al teatro. El matapalo es árbol montubio, recio, formidable, se hunde profundamente en el agro con sus raíces semejantes a garras, sus troncos múltiples, gruesos y fornidos como torsos de toro padre, se curvan en fantásticas posturas, mientras sus ramas recortan dibujos absurdos contra el aire soleado o bañado de luz de luna, y sus ramas tintinean el viento del sudeste. La historia de los Sangurimas está ambientada en la finca La Hondura, ubicada en la zona costera del Ecuador. La historia de los Sangurimas está ambientada en la finca La Hondura, ubicada en la zona costera del Ecuador. La historia nos muestra la cruda pero verdadera realidad de las familias montubias de esa época, donde prima la corrupción, el machismo y el asesinato entre ellos.
El hijo mayor de Nicasio es Ventura, a quien el viejo Sangurima le encargó que cumpliera sus deseos testamentales y del cual se burla y maltrata llamándolo raspabalsa. El difunto Francisco fue el hijo profesional del viejo, quien le ayudó con sus estudios de abogado en la ciudad de Guayaquil para que los ayudara con la legalidad de sus tierras. Entre sus hijos más importantes para el viejo se encuentra el coronel Eufrasio, del cual dicen es responsable del asesinato de Francisco por órdenes del viejo, y Terencio, un sacerdote que disfrutaba mucho del alcohol y la lujuria. Los nietos de Nicasio eran los Rugeles, Pedro, Manuel y Fecundo, hijos del coronel y quienes querían contraer matrimonio con sus primos. Las tres, Marías, María, Mercedes, María Victoria y María Julia, cometiendo el rapto de María Victoria debido a la negación de matrimonio de parte de su padre. Luego de la aparición del cadáver de María Victoria se dio a conocer en las ciudades todos los crímenes y atrocidades que esta familia ha cometido, terminando con la captura de los Rugeles y el llanto de Nicasio por sus nietos queridos.